Iniciamos con la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Audiencia pública de fecha 15 de junio de 2026. Expediente número 47.737-2026. Apelación presentada por Ovidio Edgar Tumi Miranda contra el acuerdo de consejo que desestimó la reconsideración presentada contra el acuerdo que declaró la vacancia recurrente en el cargo de regidor del Consejo Provincial de San Román. El abogado del señor Ovidio Edgar Tumi Miranda no se ha conectado. Los señores Orlando Fernández Serge y el señor Antero Genuario Pimentel no han registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Buenos días a todos los abogados y a los señores magistrados también. Prosigamos, Buenos Diosito. días, señor presidente. Número 2, expediente 35.860-2025. Apelación presentada por Walter Coronado Guamán contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de suspensión de Nelson Jorge Guzmán Quintero, regidor del Consejo Distrital de Quimbiri. Señor presidente, ambas partes han presentado escritos de forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 3, expediente 30.348-2025. Apelación presentada por Luis Guamaní Fuentes contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Froilán Batallanos Ibarra en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Chumbivilcas. Por el señor Luis Guamaní Fuentes participa el abogado Juan Antonio Bazán Chávez. Por el señor Froilán Batallanos Ibarra participa el abogado Arnaldo Guaricayo Torres. Buenos días, doctora, nuevamente. Doctor Bazán, 5 minutos para su informe. Lo Señor, escuchamos. señor presidente, disculpe, señor presidente. Una objeción, señor presidente. La acreditación del Do- doctor. do- do- doctor, ya está acreditado. Si usted tiene que decir algo en el momento que le dé el uso de la palabra. Adelante, doctor Bazán. Gracias. Señores magistrados, recurre este máximo tribunal electoral en representación de Luis Guamaní Fuentes en el proceso de vacancia seguido contra el señor Froilán Batallanos Ibarra en el cargo de regidor provincial de Chumbivilcas por la causal de restricciones de contratación. Mi patrocinado ha presentado recurso de apelación contra el acuerdo del Consejo Municipal número 131-2005 en base a los siguientes elementos. En verdad, este es un caso en el que se dan los tres elementos respecto de la restricción de contratación. En cuanto al primer elemento, la existencia de tres contratos. En principio, debo decir que en este caso existe suficiente material probatorio que demuestra que durante la encargatura de la alcaldía del señor Froilán Batallanos Ibarra, él ha celebrado contratos con personas jurídicas cuyos representantes legales tienen vínculos de afinidad con la conviviente del alcalde, es decir, con personas con quienes el alcalde tiene intereses particulares. Hay un contrato que se anula a solicitud justamente del propio señor Froilán Batallanos Ibarra, que debió conllevar además a la devolución de los pagos efectuados en contraprestación de los servicios de la empresa Maquinaria y Construcción Norris EIRL, lo cual, señores miembros del tribunal, significa que el señor Froilán Batallanos, él tuvo plena conciencia de lo que hacía. Asimismo, están las 55 órdenes de múltiples servicios en favor de la empresa Balén Contratistas Generales, las que sumadas todas ascienden a 267.257 soles, con sus correspondientes órdenes de servicio, conformidades, pagos efectuados y demás documentos. Debemos además tener presente que la empresa Maquinaria y Construcción Signoris tiene como representante legal al señor Santos Modesto Sisa Yarerco, quien es conviviente de doña Nieves Guzmán Curuta, en tanto que la empresa Balén Contratistas tiene como titular gerente a don Hernán Guañac, quien es conviviente de Rosalía Guzmán Curuta. Las referidas damas son hermanas de Luzmila Guzmán Curuta. ¿Y quién es ella? La conviviente del señor Froilán Batallanos Ibarra, que es el actual regidor y alcalde encargado de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Asimismo, está acreditada la
intervención del alcalde. Existe un interés personal directo que se da por la cercanía del núcleo parental de la conviviente y doña Luzmila Guzmán Curata, que alcanza el parentesco por afinidad que se genera sobre todo cuando la maquinaria objeto de contratación con la empresa es de propiedad de doña Nieves Guzmán Curata, su hermana. Ahora, el alcalde tiene un interés personal y directo en beneficiar a través de dichas empresas a los señores Santos Modesto Sisa Yarerco y doña Nieves Guzmán Curata, y ello ha quedado demostrado. En cuanto al tercer elemento, en cuanto al conflicto de interés, en el expediente obra, como es de obligación de quienes tienen una representación, la declaración jurada de las personas con las cuales el señor Froilán Batallanos declara que tendría conflicto de intereses. Y justamente ahí está, Nieves Guzmán Curata, hermana del conviviente. Ahí está. Señores magistrados, por lo expuesto y por lo que obra en el expediente, solicitamos al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declare fundado nuestro recurso de apelación y que revoque el acuerdo impugnado y que reformándolo declare la vacancia del señor Froilán Batallanos Ibarra en el cargo de regidor provincial de Chumivilcas del departamento de Cusco. Gracias, doctor. Adelante el doctor Guaricayo, 5 minutos para su informe. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, vengo a solicitar a esta digna colegiatura se sirva a declarar infundada la presente apelación en mérito a los fundamentos concretos siguientes. Debo aclarar que mi patrocinado Froilán Batallanos Ibarra ha ejercido la encargatura del despacho de alcaldía del 21 de febrero 2024 al 15 de abril del año 2025. Se le imputa, señores magistrados, haber celebrado 3 contratos: el contrato 113, 114, 116 del año 2024 con las empresas, 2 empresas, Maquinaria Construcciones, Sinorris, cuyo representante es don Santos Modesto Sisa Yarerco, y la empresa Contratistas Generales EIRL, representante don Hernán Guáñez Pinares. Estos representantes, conforme dijo el doctor, son padres de los menores hijos con la señora Nieves y Rosalía Guzmán Curuta, quienes son hermanas de padre y madre de la señora Luzmila Guzmán Curuta, quien viene a ser madre de un hijo que tuvo con mi patrocinado Froilán Batallanos Ibarra. Debo indicar, señores magistrados, que el señor solicitante de la vacancia no ha acreditado las convivencias señaladas en su pedido de vacancia en la sesión extraordinaria de Consejo, menos en la presente apelación. El Jurado Nacional de Elecciones en jurisprudencia ha dispuesto que para la procedencia de la causal de restricción a las contrataciones deberían concurrir 3 elementos. El primer elemento, la existencia de un contrato que efectivamente existe. El segundo, la intervención en calidad de adquirente, transferente del alcalde o regidor como persona natural por interpósita persona o de un tercero. En el presente caso, mi patrocinado no ha intervenido en ninguna de las modalidades, tampoco en ninguna de las fases de la contratación de este requerimiento hasta la buena pro que se ha dado. Al contrario, señores magistrados, mi patrocinado ha formulado una oposición eficaz, contundente y oportuna, con las cartas dirigidas al señor alcalde y al pleno de la municipalidad, en donde ha solicitado la no contratación con personas de vínculo familiar de mi patrocinado. Acreditamos esto, señores magistrados, a foja 74, la carta 001-2024 de fecha 10 de enero del año 2024, donde dirige al gerente municipal indicando la prohibición de celebrar contratos. Asimismo, la carta 002-2024 de 7 de mayo del año 2024, en donde también reitera la prohibición para contratar. Y la carta número 003 del 24 de julio del año 2024, en donde solicita al señor gerente municipal y demás órganos de gerencia de la entidad edil la no contratación de sus familiares
y en el año 2023, el 9 de enero específicamente, dirigido al señor alcalde, que se abstengan de contratar con sus familiares. Afirmación esta, señores magistrados, que se acredita plenamente, pues a fojas 9 del presente expediente, el mismo solicitante de la vacancia, el señor Luis, afirma lo siguiente: posteriormente fueron anulados dichos contratos mediante resoluciones de gerencia municipal 0379-0377 del año 2024 a solicitud de mi patrocinado Froilán Batallanos Ibarra. Conllevó a la devolución del dinero a la empresa Maquinaria y Construcciones Sinoris EIRL. Por tanto, este segundo elemento no estaría acreditado, señores magistrados, y pasar al tercer elemento no conllevaría. Por estas consideraciones, muy respetuosamente, vengo a solicitar a esta digna colegiatura se sirva a declarar infundada la presente apelación y se confirme el acuerdo de consejo venido en grado. Muchísimas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Una pregunta al doctor Guaricayo. Entiendo que con la empresa Valen, cuando era regidor, no se anuló la contratación en base a una carta que en realidad fue genérica. Y cuando fue vinculado a una empresa vinculada a familiares del ahora alcalde, en esa época regidor, ¿no? Pero cuando es alcalde, entiendo que contrató con otra empresa, Maquinarias y Construcción SG Norris. Norris, que también está vinculada a un familiar. ¿Por qué cuando fue regidor incluso se anuló la contratación y ahora siendo alcalde, donde ya tiene la titularidad de la gestión, celebra o celebró con una empresa vinculada? ¿No es lo mismo o es parecido? ¿Qué diferencia hay entre una situación y la otra? Señor magistrado, lo que la defensa sostiene es que en esto ha habido una oposición, señor magistrado, No, al no, formular las ya cartas. es alcalde, sí, doctor. Ahora ya es No, alcalde, ya no interesa no, la oposición, él tiene la titularidad de la entidad. ¿Cuál es la señor diferencia actual? Señor magistrado, mi patrocinado ha ejercido el cargo de alcalde del 21 de febrero 2024 al 14 de abril del año 2025. El titular del pliego ha regresado el 14 de abril 2025, señor magistrado. En este momento es simplemente regidor, primer regidor de la comuna, señor magistrado. Bueno, doctor Santillán, doctor Bazán, ¿usted qué puede indicar al respecto? Bien, que lo que se prueba, o sea, cuando el regidor del cual se pretende su vacancia, él mismo ya intenta que se anulen los contratos, con lo cual se prueba que él tenía conocimiento de lo que hacía realmente. Pero no solo eso, sino que hay un contrato que sí surte plenos efectos. O sea, ya está hecho el daño además. Y aquí lo que está demostrado es que los tres elementos concurrentes de la figura por la cual nosotros presentamos esta solicitud de vacancia, digamos, se producen objetivamente. La familiaridad, ¿no?, con los titulares de las empresas es irrefutable. O sea, el propio regidor Froilán, en su declaración jurada, consigna el nombre de quien es hermana de su conviviente. O sea, señor presidente, esta defensa va a los hechos porque son los que determinan que realmente el señor Froilán ha incurrido en la causal de vacancia que nosotros invocamos. De acuerdo, doctores, muchas gracias por la información. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 4. Gracias. Expediente 864-2025. Apelación interpuesta por Ramadeo Aguirre Evaristo contra el acuerdo de consejo que desaprobó la solicitud de vacancia de Ronald Dávila Mesa Díaz en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Ticlayán. El señor Ramadeo Aguirre Evaristo no ha registrado abogado para la vista. El señor Ronald David Mesa Díaz tampoco ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante.
Número 5, expediente 15.955-2026. Apelación presentada por Edgar Lenin Panduro Ríos contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Rodolfo Pedro Lobo Tello, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali. Por el señor Edgar Lenin Panduro Ríos concurre el abogado Leonardo Enrique Valles Cárdenas. Por el señor Rodolfo Pedro Lobo Tello participa el abogado Joel Rolando Santillán Tuesta. Buenos días, doctores. Nuevamente, adelante, doctor Valles. 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Muy buenos días, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Comparece ante ustedes el abogado Leonardo Enrique Valles Cárdenas con rescabo 2530. Y en la presente oportunidad pedimos que se declare fundada el presente recurso de apelación y en consecuencia revoque el acuerdo de consejo número 019-2025-MPU de fecha 29 de diciembre de 2025 por contener errores en la apreciación de los hechos y en la aplicación del derecho, disponiendo la vacancia de la autoridad edil cuestionada, ¿no? Señores, en el presente caso se enmarca en el artículo 22, inciso 8 de la Ley Orgánica de Municipalidad referente al tema de nepotismo. Para ser concreto y claro, existe amplia jurisprudencia y voy a explicitar los 3 requisitos simultáneos y subsecuentes que se necesita para esta causa. En referencia al primero, señores magistrados, la relación de parentesco de la autoridad cuestionada con los presuntos parientes, en el presente caso está, desde nuestra perspectiva, está dentro del primer grado de afinidad y por la razón siguiente. Con la dación de la ley 31299 se agrega nuevas prohibiciones de contratación en referencia a los familiares de la autoridad edil correspondiente, acogiendo esta también a los progenitores de los hijos. En el presente caso, y en base a la resolución 426-2025-JN en el fundamento 2.19, también se acoge a los familiares de los progenitores de los hijos. Señores, ustedes van a ver en el expediente el acta de nacimiento número 5237-24 de fecha 15 de mayo del año 1997. En esa acta de nacimiento ustedes van a ver que se estipula el nacimiento de Liz Kelly Rengifo Guanillo y que tiene como padre al señor Víctor Guanillo Payagua y Daisy Carlota Guanillo Payagua. Si bien no encontramos la firma de esta última persona, recordemos que esta acta de nacimiento fue realizada de manera extemporánea conforme al artículo 47 de la ley 26497, que solo exige en el inciso C que alguno de los padres pueda identificar tanto el nombre del menor y por supuesto sus datos personales, no generando y no necesitando que firmen alguno de ellos para acreditar precisamente esta relación de consanguinidad. Señores, queda claro con esta partida de nacimiento que la señora Daisy Carlota Guanillo Payagua y Liz Kelly Rengifo Guanillo comparten vínculo consanguíneo porque es de madre a hija. Y eso también se ve en su ficha de RENIEC correspondiente. Ahora bien, la señora Liz Kelly Rengifo Guanillo es progenitora de los hijos del alcalde o de la presente autoridad edil cuestionada. Y esto se acredita a través del acta de nacimiento número 6303-1363 del año 2008 y 78827951 del año 2013. Por cuestiones de protección al menor no vamos a explicitar los nombres, pero sí acreditamos que con estos documentos la señora Liz Kelly Rengifo Guanillo y la autoridad edil cuestionada son progenitores de los hijos del alcalde. Y conforme a la normativa vigente, la señora Daisy Carlota Guanillo Payagua se encuentra dentro del primer grado de afinidad en referencia, por ser madre de la madre del progenitor de los hijos del alcalde. Habiendo realizado esta disertación, vamos a referenciar el segundo, que es que el familiar haya sido contratado, nombrado, designado para desempeñar una labor o función en el ámbito municipal. Cabe referenciar, punto y aparte, señores magistrados, que en la resolución 300-2024-JNE, en el expediente 900-2024, en un caso similar a esto, se ha vacado a la alcaldesa distrital de la municipalidad de Coaleque, en el departamento de Moquegua, básicamente porque ella había contratado al hermano del progenitor de sus hijos. Entonces, sí existe en este caso un vínculo de manera similar, pero respecto del primer grado de afinidad. En referencia al segundo requisito, el jurado dice que debe haber un contrato en sentido amplio, que sea contratada mediante contrato ya sea de manera laboral o civil, pero que es amplio. Y en el presente caso, señores, se ha acreditado esta subcausal en base tanto a nota de pago del mes de enero, del mes de febrero y del mes de agosto mediante una orden de servicio. En el portal web Transparencia Económica se puede ver que la señora Guanillo Payagua Daisy Carlota cobró a la Municipalidad Provincial de Ucayali la suma de 10.400 soles.
Señores, ustedes van a ver en el expediente y hemos corroborado en base a este subrequisito que esto ha sido así. Finalmente, señores, eh, respecto al tercer requisito, que la autoridad de edil haya realizado la contratación, el nombramiento, la designación o ejercido injerencia en la contratación de su familiar, el jurado también tiene jurisprudencia abundante que se puede utilizar la presunción de injerencia directa, o en este caso es indirecta, para contratar al familiar. Pues así lo ha explicitado la resolución 580-2025 JN, el fundamento 1.9. Doctor, adelanta el doctor Santillán, 5 minutos para tu informe, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Comparezco para solicitar que se confirme el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia por cuanto la causal de nepotismo prevista en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades no se ha configurado, señor. Conforme a la jurisprudencia reiterada de este Supremo Tribunal, para que exista nepotismo deben concurrir 3 elementos de manera secuencial y simultánea. Primero, la existencia del parentesco legalmente prohibido. Segundo, la contratación del familiar. Y tercero, la intervención o injerencia de la autoridad cuestionada en dicha contratación. Si uno de estos elementos no se acredita, la causal decae. En el presente caso, el primer elemento no se encuentra demostrado con la certeza que exige una causal de vacancia. La apelación pretende construir una relación de parentesco a partir de una interpretación extensiva de la Ley 31299. Sin embargo, dicha norma no amplió los grados de afinidad, sino únicamente los supuestos generadores de la prohibición, incorporando al progenitor de los hijos. El límite legal continúa siendo el mismo, hasta el segundo grado de afinidad. Más aún con la resolución 426-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, ha precisado que en estos supuestos el vínculo de afinidad se configura entre los progenitores del hijo. A partir de dicha interpretación, no es jurídicamente posible extender por analogía la prohibición a los ascendientes del progenitor, pues ello implicaría crear un nuevo grado de parentesco no previsto expresamente por la ley. Y en materia sancionadora, como es la causal de vacancia que restringe derechos políticos y afecta a la voluntad popular, rige el principio de legalidad y de interpretación restrictiva, donde el legislador no ha extendido expresamente la prohibición, el intérprete no puede hacerlo. Pero aún así, en vía de hipótesis, si se considerara acreditado el parentesco, la apelación tampoco supera el tercer elemento exigido por la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, la injerencia de la autoridad. No existe un solo medio probatorio que demuestre que el alcalde ordenó, dispuso, dirigió o influyó directa o indirectamente en la contratación cuestionada. No existe resolución firmada por él, no existe memorándum, instrucción, comunicación, acto administrativo, ni evidencia objetiva que permita afirmar que intervino en el procedimiento. Lo que la apelación pretende es que la sola condición de alcalde genere una presunción de injerencia. Sin embargo, ello es incompatible con el principio de responsabilidad funcional y con el principio de confianza desarrollado por el Tribunal Constitucional, conforme al cual las entidades públicas actúan a través de órganos especializados y competencias distribuidas, no siendo posible imputar automáticamente al titular de la entidad todos los actos ejecutados por las dependencias administrativas. Recordemos la sentencia plenaria del Tribunal Constitucional 329-2024. Señor presidente, aceptar la hipótesis de la tesis de la apelación implicaría instaurar una responsabilidad objetiva por el solo cargo, figura proscrita por nuestro ordenamiento jurídico. Señores magistrados, la vacancia no puede sustentarse en sospechas, inferencias o construcciones analógicas. Requiere prueba plena y objetiva. En este expediente no se ha acreditado de manera concurrente ni el parentesco comprendido en el límite legal, ni la injerencia del alcalde en la contratación cuestionada. Por ello, y en estricto respeto a los principios de legalidad, tipicidad e interpretación restrictiva de las causales de vacancia, solicitamos se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo que rechazó la vacancia. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Presidente, por favor. Sí, adelante, doctor González, lo escuchamos. Muchas gracias. Para el abogado de la parte apelante, por favor, me precisa el parentesco que vincula al alcalde con la persona contratada. En concreto, Sí. por favor.
Sí, señor magistrado. eh, Se ha realizado una última modificatoria a la No, ley no, en ya, donde el parentesco en concreto. Dígame, por favor. estaría dentro del primer grado de afinidad, precisamente Es, porque es sí, la señora contratada es madre de la progenitora de los hijos del alcalde. es madre de Entonces, la progenitora de los de hijos los del, hijos. claro, de los hijos del alcalde. Ya. Usted habló de una partida con inscripción extraordinaria. ¿Esa partida a quién se refiere? Ya, esa partida de nacimiento se realizó de manera extemporánea y ahí se puede evidenciar, señor juez, que ¿A quién se se estipula refiere esa partida? como madre a la señora Daisy Carlota Guanio Payagua, precisamente. Madre de la progenitora de los hijos. Así es, Y en señor. esa partida, ¿quién firma? Bueno, firma tanto el declarante, que es el señor Víctor Tadeo, solamente se estipula su firma, pero como le había referenciado, conforme al artículo 46, precisamente de la ley 26497, literal C, precisamente solamente se requiere, cuando es partidas ¿Y eso extemporáneas, se la aplica a firma las de uno de inscripciones ellos. extraordinarias? Ese ¿Cómo artículo dice? dice, se aplica a las inscripciones extraordinarias donde Así es, señor juez. firma una persona que no es digamos, el padre o la madre o ambos Claro, de la persona que ha nacido. lo que se pide es ¿Dice que se aplica eso? lo que se pide, dice, es la identificación del menor y de alguno de los padres, o de alguno de los Pero ahí padres. ha firmado alguno de los padres. Sí, ha firmado, como le digo, el señor Víctor Tadeo, únicamente lo ha firmado, pero se declara como madre la señora Daisy Carlota Guanio Paya. Y eso también lo van a ver en su ficha RENIEC, ¿no? La misma información. Y esa partida es, que usted llama extraordinaria, es cuando Mejor dicho, el... es ¿Me escucha? extemporánea, para ser más preciso. Extemporánea. Ah, extemporáneo, no es Así es. extraordinario. Ok. Sí, sí, el término es extemporáneo. Disculpe. Eso es todo, señor presidente. Gracias, doctor González. Gracias, señores abogados. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, la causa número 6, que corresponde al expediente 1126-2025, se ha dejado sin efecto. Vamos a convocar la causa número 7, expediente 167.590-2026, apelación presentada por Edith Quesada Mena contra el acto administrativo contenido en la afiliación de la recurrente al partido político Avanza País, Partido de Integración Social. En este caso, señor, doña Edith Quesada Mena y el partido político Avanza País no han registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 8, expediente 2455-2024. Apelación presentada por William Jara Ventura contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Joffrey Jonathan Fernández Fernández como alcalde de la municipalidad distrital de Chaccho. Por el señor William Jara Ventura concurre el abogado Rudy Yomar Méndez Sarmiento. El abogado del señor Joffrey Jonathan Fernández Fernández no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo. Adelante, doctor Méndez. 5 minutos para su informe. Le escuchamos. Muchas gracias. Primero que nada, señor presidente, digo magistrados de este pleno del JNE, comparezco esta mañana en representación del ciudadano William Jara Ventura para efectuar informe oral. La causa que hoy se somete a conocimiento es el retrato de una autoridad que, distorsionando las facultades que la ley confiere, ha convertido el aparato estatal en un reducto de beneficio familiar y posteriormente ha pretendido instrumentalizar la dilación y el ocultamiento como estrategia de defensa, señor magistrado. Siendo así, procederé a desglosar la recurrencia de sus tres elementos configurativos. El primero sería el vínculo de parentesco. El locador de servicios, don Geraldo Fernández Jara, es tío paterno del alcalde cuestionado, configurando un tercer grado de consanguinidad. ¿Cómo se puede acreditar esto? ¿Cómo se acreditó? Por la propia confesión del referido pariente en sede fiscal, siendo que en autos corre la declaración formal firmada y ratificada de don Geraldo ante el Ministerio Público, donde admite de forma libre y sobre todo espontánea su entroncamiento biológico directo con el alcalde. Es así que el parentesco, señor presidente y señores vocales, ya pasa de ser una presunción a una certeza absolutamente jurídica en este proceso. El segundo punto sería la prestación efectiva.
La defensa de la autoridad edil pretendió ampararse en el formalismo de la inexistencia de un contrato escrito o de una resolución de nombramiento. El nepotismo, señores magistrados, se configura por la realidad de la contraprestación, no por la etiqueta del documento necesariamente. Es así que queda demostrado que el señor Geraldo Fernández Jara se desempeñó como locador en el cargo de corredor de agua y riego de Santumachay durante los trimestres de octubre, noviembre y diciembre del año 2023, percibiendo la suma de 1.000 soles mensuales, y la materialidad de este hecho se acredita gracias a la labor fiscalizadora de los regidores de la comuna, quienes, rompiendo el cerco de opacidad del Ejecutivo local, incorporaron al proceso los informes número 29, número 37 y número 46 de la Municipalidad Distrital de Chacho. Dichas instrumentales, emitidas por el jefe de maestranza Arsenio Daniel Villafranca Trujillo y visadas por el tesorero Clinton Emilio Blas Obregón, contienen las hojas de tareo oficiales, como lo denominan, donde consignan el nombre del tío del alcalde, su número de DNI, el cómputo exacto de sus días laborados y las órdenes de pago ejecutadas con fondos públicos. Esto se concadena con el acta extraprotocolar notarial de la audiencia pública de rendición de cuentas, donde la propia gerenta municipal de la gestión admitió públicamente, y esto es muy importante, dicha contratación. Es así que estamos ante una relación jurídica material plenamente ejecutada y plenamente pagada. Y tercero, la presunción de la injerencia. Respecto al tercer elemento, este pleno ya ha establecido en un criterio jurisprudencial nítido, al ser el alcalde el titular del pliego y el jefe máximo de la administración municipal, que opera en su contra una presunción de injerencia. Es así que para librarse de ella, la autoridad debió probar de forma idónea, coetánea y objetiva que, una vez advertidas las irregularidades, adoptó medidas inmediatas para cesar los efectos de la contratación y, sobre todo, sancionar a los responsables, siendo que esto no ocurrió en el presente caso. Señores magistrados, es por ello que los hechos están probados, las normas están subsumidas y la jurisprudencia ya está aplicada, por lo que sostener la continuidad en el cargo del alcalde Joffrey Jonathan Fernández Fernández significaría consagrar la impunidad, convalidar el fraude procesal y restar eficacia a las facultades fiscalizadoras de los regidores y del propio Jurado Nacional de Elecciones. Es así que, por los fundamentos previamente expuestos, solicito al respetable, primero, declarar fundado nuestro recurso de apelación y, segundo, revocar el acuerdo de consejo recurrido y, en consecuencia, declarar la vacancia del alcalde Joffrey Jonathan Fernández Fernández. He concluido, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Presidente. Sí, doctor González, adelante. Gracias. Señor abogado, buenos días. Buen día, Dice doctor. que hay un parentesco con el alcalde digamos, es su tío, es el señor Locador, es el tío paterno, ¿no? Efectivamente, señor magistrado. ¿Cómo se acredita ese parentesco? Con la partida que está puesta en expediente, con la declaración, y sobre todo, quisiera señalar que es muy importante el tema de la No, declaración. pero concreto, con la partida se acredita La el parentesco. partida, Está la partida. sí, está la partida y con la declaración ya se corrobora. ¿La partida de quién? Del locador. Con la partida del locador y del alcalde, señor magistrado, ambas partidas están incluidas. Y de la del papá del alcalde también. O sea, hay, digamos, la concatenación de todas las partidas. Sí, todas las partidas están ahí. Y como le Entonces, recalcaba con la declaración en sede fiscal, esto ya queda más que evidente. eso sería todo, presidente. Gracias. Gracias, al abogado. Gracias a usted, Gracias, doctor. doctor González. Gracias, doctor Méndez. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 9, expediente 7199-2025. Apelación presentada por Marcelina Alejandro Clemente contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Antonio Valenzuela Reyes en el cargo de regidor del Consejo Distrital de San Luis. Por doña Marcelina Alejandro Clemente y el señor Víctor Hugo Huarca Pérez participa el abogado Roy Mariño Mendoza Navarro. Por el señor Antonio Valenzuela Reyes concurre el abogado Daniel Urquizo Magia.
Buenos días, doctor Mendoza. Para ambos patrocinados le damos 8 minutos ya, para que pueda sustentarlo. Y al siguiente abogado Urquizo, 5 minutos para su exposición. Adelante, lo escuchamos, doctor Mendoza. Señor magistrado, señor presidente, buenos días y por su intermedio saludar a los demás magistrados de este honorable tribunal. Señores magistrados, el caso que expongo hoy es a consecuencia de los actos realizados por el señor regidor Antonio Valenzuela Reyes y solicitamos su vacancia en función a la causal establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, toda vez que consideramos que el señor regidor ha incurrido en actos administrativos y ejecutivos. Fíjese, señor magistrados, la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones es muy clara en este sentido. Ya la jurisprudencia ha señalado, resolución 806-2013, JNE, y una reciente resolución, la 087-2024, JNE, caso San Isidro, ha dicho que para que se configure la causal establecida en el artículo 11 de la ley 27.2, la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Se requiere dos supuestos. Primero, que los actos realizados por el regidor cuestionado, constituyan actos administrativos o ejecutivos. Primer supuesto. Segundo supuesto, que dichos actos, ¿no?, menoscaben, disminuyan o anulen su posición de fiscalización. Si se configuran estos dos actos, señores magistrados, ¿no?, la causal se habría configurado. Y es más, esta jurisprudencia señala que la finalidad principal que persigue esta causal es evitar que los regidores asuman o realicen funciones que le correspondan a otro funcionario o servidor municipal. Es decir, los regidores tienen que estrictamente fiscalizar la gestión municipal y realizar todo aquello que le faculta el artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y no podría invadir competencias de otro funcionario o de otro servidor. ¿Qué ha pasado acá, señores magistrados? El 14 de marzo del 2025, el señor Antonio Valenzuela Reyes convocó, lideró y participó en un operativo a 3 locales en la urbanización de Limatambo. Y eso ha quedado registrado, ¿no?, en video, ha quedado registrado en documentos. Nosotros hemos adjuntado el informe 10 y el informe 97, suscritos por funcionarios de la Municipalidad de San Luis, donde se señala que el señor Antonio Valenzuela Reyes coordinó este operativo, que el señor Antonio Valenzuela Reyes lideró, ejecutó y participó en el operativo. Con lo cual, señores magistrados, si nosotros tenemos acreditada la participación del señor en estos actos, ¿no?, vamos a decir que se ha invadido las competencias establecidas en el ROF de la municipalidad, específicamente en el artículo 67, inciso séptimo, donde le da esa competencia de coordinar con las demás unidades y órganos de la Municipalidad de San Luis, con otras instituciones para realizar operaciones de fiscalización a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Transporte. De modo que nosotros consideramos que los actos realizados por el señor Antonio Valenzuela Reyes el día 14 de marzo del 2025, configuran estos dos elementos que la jurisprudencia reiterada del Jurado Nacional de Elecciones establece para la configuración de esta causal. Y sobre el segundo supuesto, ¿cómo se evidencia, cómo se concretiza el menoscabo, la anulación a su deber de fiscalización? Fíjense, en el folio 161 del documento que figura en los expedientes, el señor Alejandro Clemente Marcelina solicita la nulidad del acto administrativo del 14 de marzo del 2025. ¿Podría el señor Alejandro Clemente Marcelina solicitar
al regidor o a otra autoridad a efectos de determinar la regularidad de ese acto, que pueda fiscalizar la regularidad de ese acto, no se puede. ¿Por qué? Porque el señor Antonio Valenzuela Reyes participó en ese acto. De tal forma que eso hace que menoscabe su función de fiscalización. Lo mismo sucedió en el caso San Isidro, señores magistrados. Es por eso que, por estas consideraciones, ¿no? Y teniendo en cuenta la jurisprudencia reiterada del Jurado Nacional de Elecciones, solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque el acuerdo de Consejo 021-2025 y se declare la vacancia del señor regidor Antonio Valenzuela Reyes. He concluido, señores magistrados. Doctor Mendoza, adelante, doctor Urquizo, 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenos días. Una cuestión previa. El día de hoy hemos solicitado por escrito en mesa de partes presencial que esta audiencia se suspenda. Permítame fundamentar las razones pertinentes. Hemos revisado el expediente administrativo remitido por la municipalidad, por la Oficina de Secretaría General. Sin embargo, no se han presentado con ese expediente documentos importantes que sustenten nuestra defensa. Por ejemplo, no se acompaña el memorándum 041 del 2005, emitido por el gerente municipal, documento que dio lugar a que la Subgerencia de Fiscalización, Control y Transporte de la Municipalidad de San Luis convocara al operativo de fiscalización realizado el 14 de marzo del 2025, en el cual falsamente se atribuye que mi patrocinado, el regidor Antonio Valenzuela, lo dirigió y participó. Ese memorándum es vital, señor presidente, que figure en el expediente administrativo para que ustedes puedan merituarlo. En el informe, hay un informe, el 097 del 2005, que corre a folio 76. Ahí se hace mención en la referencia a este memorándum múltiple 041 de la gerencia municipal. Sin embargo, oh sorpresa, no han acompañado este memorándum múltiple al expediente administrativo que ustedes tienen a la mano. Tampoco se ha acompañado, señor magistrado, al expediente el informe 164 del subgerente de Fiscalización, Control y Transporte, por el cual se reconoce que el operativo de fiscalización se convocó en virtud del memorándum múltiple 041 de la gerencia municipal al cual he aludido. Tampoco, señor magistrado, se acompaña el expediente administrativo presentado por la municipalidad, el informe 152 de la gerencia de asesoría legal, por la cual se hace un pronunciamiento, un análisis legal sobre las supuestas causales de la solicitud de vacancia. Informe de la gerencia legal que oportunamente se entregara a cada regidor previo a la sesión de consejo del día 10 en la que se rechazó la petición de vacancia. Finalmente, señores magistrados, tampoco se ha acompañado al expediente administrativo el video del operativo de fiscalización al que mi colega ha aludido. Sin la presentación, sin la existencia de estos medios probatorios en el expediente administrativo, nosotros nos sentimos que se afecta el derecho de la defensa, pero además se afecta el debido procedimiento. Razón por la cual, señor magistrado, señor presidente, señores magistrados, le solicito que se suspenda esta audiencia, se solicite a la municipalidad entregar todo este acervo probatorio y oportunamente se reprograme esta sesión. Esa es nuestra petición, señor magistrado. Doctor, ¿y sobre el fondo no va a decir nada? En efecto, sí, doctor. Primeramente yo quería opinar, analizar Doctor, el tema y ya hacer lo la petición de escuchamos. carácter formal. Sobre el fondo. Tiene 5 minutos para su informe oral. ¿Cómo no, doctor? Está corriendo su tiempo. Sin prejuicio de esto, doctor, considero que esos medios probatorios deben versar en el expediente. Por favor, un ratito, doctor. Le restaba 1 minuto y medio. Yo no he dicho que se recuente de nuevo el tiempo. Por favor, ponga 1 minuto y medio. Doctor, rechazamos en el aspecto de fondo la imputación que se hace.
Acabo de señalar que ese operativo de fiscalización realizado el 14 de marzo fue en virtud del memorándum múltiple 041 de la gerencia municipal. El regidor Antonio Valenzuela en ningún momento convocó ni dirigió el evento de fiscalización. ¿Okay? En primer lugar. En segundo lugar, los informes 010 de un fiscalizador y del subgerente de fiscalización que le atribuyen al regidor Valenzuela haber organizado y dirigido el operativo son meros dichos, meras apreciaciones que no se sustentan en ninguna prueba fáctica. En el vídeo tampoco se aprecia que el regidor Antonio Valenzuela haya dirigido, haya convocado el operativo de fiscalización. ¿Él estuvo presente en el operativo? Sí, porque los vecinos le participaron y él en su rol de fiscalizador, conforme a lo dispuesto en el artículo 10, numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estuvo presente, pero sin ejercer ningún liderazgo, sin dirigir tal operativo. Es más, en sendas resoluciones expedidas por su presidencia, por el Jurado Nacional de Elecciones, se ha precisado que los regidores pueden estar presentes en operativos. Ello no vulnera per se la ley mientras no asuman decisiones ejecutivas. El regidor Valenzuela no asumió ninguna decisión ejecutiva. Fíjense ustedes, esto responde a una confabulación de la municipalidad, 2 informes de un servidor y funcionario que le imputan haber dirigido, organizado este operativo de fiscalización. Ahí también tenemos el informe 152 de la Oficina de Seguridad Jurídica, que también imputa que las causales de vacancia son procedentes cuando la Oficina de Gerencia Legal. Gracias, doctores. Señor magistrado, Señor ¿tienen alguna presidente, pregunta? si me permite un minuto para la réplica. Un minuto, doctor, adelante. Señores magistrados, el informe 10 y el informe 97 son documentos públicos, son expedidos por funcionarios públicos, servidores públicos, y ahí se señala que el regidor Antonio Valenzuela Reyes fue quien convocó, lideró y participó en ese operativo. Asimismo, se evidencia en una entrevista, en un video de entrevista de ese operativo, ¿no?, que el señor regidor tenía el chaleco de fiscalización, ¿no? Es decir, tenía el chaleco de la municipalidad, de la gerencia, y participó en ese operativo de fiscalización. Entonces, señores magistrados, está acreditado que el señor regidor convocó, participó según los informes que están en autos, y a su vez se vio menoscabada la función de fiscalización porque no puede participar en el pedido de nulidad, ¿no?, en el pedido de nulidad que solicita el señor o la señora Marcelina Alejandro Clemente en su momento. Por esas razones, creo que la causal se ha configurado, señores magistrados. Gracias, doctor. Doctor Urquizo, tiene un minuto para su réplica. Su audio, por favor. Esos informes a que alude mi colega no tienen probanza alguna, son meros dichos, y oportunamente estas personas serán denunciadas penalmente por falso testimonio. En el operativo al cual acudió mi patrocinado, el regidor Valenzuela, él no porta el chaleco de fiscalización. No podría haberse puesto ese chaleco. Él porta el chaleco de regidor. Por eso es importante que se aprecie el video, que lamentablemente la municipalidad no lo ha acompañado al expediente administrativo. Él en ningún momento ha menoscabado sus funciones. Él ha ejercido las funciones de fiscalizador. Y señala el artículo 10, numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades que la labor de fiscalización se ejerce sin previa comunicación alguna. Por estas razones, señor presidente, señores magistrados, les pido que se declare infundado el recurso de apelación incoado, no solamente por la forma y en el asunto de fondo, y se confirme en todos sus extremos el acuerdo de Consejo 021 del 2025. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Presidente, por favor. Adelante, doctor González. Gracias. Para el abogado señor Urquizo. ¿Qué hacía el regidor durante la fiscalización? ¿Cuál fue el motivo de su presencia? Concreto. Su audio, por favor, su audio. Señor abogado, su audio. Su audio, doctor Urquizo, adelante. Ok, señor magistrado, la presencia del regidor obedece a la invitación, a la comunicación que le hicieron los vecinos del lugar para que él esté presente, para que él fiscalice el operativo de fiscalización a los negocios que venían funcionando sin licencia de funcionamiento.
Durante el A ver, operativo, el ya, regidor correcto, Valenzuela, correcto. Un segundito. ¿Para que fiscalice a quién? ¿O para que qué? fiscalice al personal de fiscalización que se encontraba en el momento realizando el operativo. Téngase en consideración Correcto, correcto. también, Fiscalice a los fiscalizadores. Ahora, dice que los vecinos le dijeron que participe, ¿no? en efecto, así es. Ya. ¿Y cómo sabía el regidor la fecha de la fiscalización? ¿Cómo, Mire o los usted, vecinos también los vecinos también le dijeron la fecha y el lugar donde iban a estar los permanentemente, fiscalizadores? permanentemente el regidor Valenzuela ha recibido a las personas, a los vecinos en su oficina y ha participado en múltiples reuniones vecinales conforme a su función de regidor. No, pero ese no es la pregunta, sino cómo conoce el cronograma, las fechas, lugares donde Son van los a vecinos, visitar los fiscalizadores. correcto, son los vecinos que le participaron de la programación, de la ocurrencia, del evento de fiscalización. Previamente, el personal de Era una fiscalización comunicó a fiscalización los anunciada vecinos el día en entonces. que se realizaría el operativo Correcto, correcto. Era una fiscalización anunciada. Habían dicho, vamos a visitar tal zona, tal día, tal hora. Así fue. a los vecinos y los vecinos le Por transmitieron eso, esto al regidor Valenzuela. o sea, los vecinos sabían cuándo se iba a realizar la fiscalización. En efecto, fueron comunicados. ¿Y qué Fueron tipo de comunicados de la fiscalización fiscalización. era? ¿Qué tipo de fiscalización era? ¿Qué cosa Era se fiscalizaba? se fiscalizaba que si los negocios tenían licencia de funcionamiento y en qué condiciones de salubridad venían operando en el asentamiento humano Lima Norte. En Y ese, eso se permítame añadir anunciaba. algo más. ¿Perdón? O sea, era una fiscalización, digamos, para no fiscalizar nada, porque se les anunciaba, les vamos a fiscalizar a todos ustedes, vayan previendo qué No, hacer no, 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 para... no. Porque No. si lo estoy anunciando, Se como usted me ha anunció, dicho, porque los vecinos sabían la fecha, el perdón, lugar, dónde iban a se, visitar, etcétera. se anunció a los vecinos del lugar, más no a los que iban a ser fiscalizados, obviamente. Pero los Y es vecinos del más, lugar es lo mismo en que este, decir a los no, fiscalizados. es A que los ver, vecinos, vamos, un doctor, ratito le vamos a permitir a la voz para, obviamente por equidad y por igualdad. Doctor, y discúlpeme, por favor, doctor González, doctor Urquizo, Sí, agradeceré que se haga la pregunta, se permita la respuesta y luego no interrumpamos hasta que pueda formularse, si no, vamos a tener un diálogo un poco intermitente. Doctor González, ¿puede reformular nuevamente su pregunta y y que el solamente doctor una Urquizo pregunta nos para el responda? abogado de la otra parte, muy breve. Si por favor me puede indicar el contexto de esta fiscalización en donde participa el regidor, si fue por los vecinos, anunciada, esa parte, nada más, pero de manera muy concreta. Señor magistrado, puntualmente, las fiscalizaciones son actos inopinados. Son precisamente para identificar cualquier eventual incumplimiento a las normas administrativas municipales. Son actos inopinados. Además, el abogado, mi colega, no podría o no figura en autos alguna prueba con la cual los vecinos le hayan solicitado a él que se encuentre presente ese día, ¿no? Muy bien, eso sería Puntualmente, todo por mi puntualmente, correcto, correcto. son inopinadas las Ok, fiscalizaciones. bien, eso será todo por mi parte, Gracias, presidente. doctor González. Una pregunta en la línea de lo que indicaba el doctor González y ahí podrá responder, doctor Urquizo. Eh, en uno de los informes indica que quien lideraba la fiscalización era el regidor aludido en este caso y que el subgerente, en este caso que entiendo que era el que debería liderar el operativo, llegó al final del mismo. Doctor Urquizo, ¿qué podría decirnos respecto de este punto? señor presidente, en principio, el operativo fue dirigido, conducido, perdón, fue dirigido, organizado por el subgerente de fiscalización y control. ¿En virtud de qué? Del memorándum 041 de la gerencia municipal. El gerente municipal emite un memorándum múltiple indicándole al subgerente de fiscalización para que realice operativos en la zona, en virtud de una carta que tampoco figura en el expediente, que el regidor Valenzuela, recogiendo el clamor de los vecinos, le remite el regidor Valenzuela una carta al gerente municipal. Este emite el memorándum múltiple 041
y en virtud de este memorándum, el subgerente de fiscalización organiza todo el operativo, solicita el apoyo de la fuerza policial, organiza los fiscalizadores. Cuando los fiscalizadores llegan al lugar, los vecinos salen y le avisan al regidor Valenzuela, quien se hace presente en efecto para verificar el cumplimiento del operativo de fiscalización. Tan es así que en las actas que se han acompañado al expediente no figura ninguna firma del regidor Valenzuela. En el video que no se ha acompañado al expediente administrativo tampoco se aprecia que el regidor Valenzuela esté dirigiendo el operativo, que se meta en los negocios, que converse con los comerciantes. No hay nada de eso, señor presidente. Por eso yo recalcaba de que esos instrumentos deben haberse presentado en el expediente para una mejor probanza. De acuerdo. Doctor Mendoza, ya para terminar, ¿puede comentar algo? Si no, ya. Señores magistrados, el informe 10, número 10, emitido por el señor García Barnuevo, es explícito, ¿no? Dice que el regidor Antonio Valenzuela Reyes fue quien coordina estas actividades. Y el informe 97, ambos de la sugerencia de fiscalización, dicen que quien lideró este operativo es el señor Antonio Valenzuela Reyes. Son documentos con presunción de veracidad emitidos por servidores públicos, de modo tal que la causal establecida en el artículo 11 está configurada porque se han realizado actos de otras instancias, ¿no? Y se ha visto menoscabada la labor de fiscalización del regidor. Doctores, muchas gracias, doctor Urquizo, doctor ¿Me permite, Mendoza. doctor, una breve No, acotación? ya terminamos el debate, ya han podido decir todo lo que han podido señalar. En todo caso, nosotros vamos a leer los documentos y tomaremos decisiones. Causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente 12.252-2026. Apelación presentada por Diógenes Celis Jiménez contra el acta de sesión extraordinaria y el acuerdo de Consejo 13 en el proceso de suspensión del recurrente en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Por el señor Diógenes Celis Jiménez participa el abogado Alvarino Díaz Arrobas. Por el señor Wilmer Chiclote Paisig concurre el abogado Antonio Azalde Yuen. Adelante, doctor Azalde, 5 minutos. No, doctor Díaz, 5 minutos para su informe. Lo escuchamos. Señor presidente, señores integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenos días. En condición de abogado del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, Diógenes L. Jiménez, voy a hacer mi sustento de manera precisa y breve. Señores magistrados, el día 19 de noviembre del año 2025, el señor Wilmer Chiclote Paisig solicitó el inicio del procedimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo del señor alcalde por incumplimiento de deberes funcionales. Sin embargo, este proceso adolece de vicios de nulidad por haberse vulnerado el principio de legalidad y el debido procedimiento, que lo sustento en lo siguiente. El solicitante presentó el pedido el día 19 de noviembre del año 2025, invocando como única causal el último párrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Sin embargo, la ley número 32387, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 16 de junio del año 2025, dispuso en su última disposición complementaria y transitoria de manera expresa lo siguiente: se suspende la vigencia de este último párrafo del artículo 133 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, hasta el 31 de diciembre del año 2025, no prorrogable. La conclusión jurídica es directa e inevitable. Entre el 16 de junio, fecha en que se publica la ley antes citada, hasta el 31 de diciembre del año 2025, la causal de suspensión no tenía vigencia. La solicitud, al haberse presentado el 19 de noviembre, es decir, dentro del periodo de suspensión de la norma. Mal puede el Consejo y menos el Jurado Nacional de Elecciones aplicar como sustento de una sanción cuya disposición legal no estaba vigente porque se había dejado, el legislador lo había dejado en suspenso dicha parte de la norma. ¿Esto qué vulnera? Vulnera el principio de legalidad señalado en el artículo 4, numeral 1 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución y a la ley.
es necesario aclarar acá que la ley 32.387 no exime de la obligación de transferir recursos. Lo que hace es suspender la vigencia de la causal de sanción. Por ello, aun cuando exista deuda o demora, la consecuencia no puede ser la suspensión del alcalde durante el periodo en que la causal estuvo suspendida. La vía es la de responsabilidad civil, penal o administrativa que corresponda, pero no la suspensión del cargo invocada. Además, debemos tener en cuenta que la ley no es retroactiva a los eventuales o deudas anteriores al hecho en el cual se presentó. Como segundo fundamento, debemos tener en cuenta que el pedido de suspensión no alcanzó el quórum calificado de los dos tercios. La suspensión del cargo es un procedimiento de control político que, conforme al artículo 23 de la ley 27932 y la línea jurisprudencial del Jurado Nacional de Elecciones, requiere el voto conforme de 2/3 del número legal de miembros del Consejo. El Consejo Municipal de Ucubamba tiene 11 miembros hábiles. Los 2/3 equivale a 7 votos. Y la votación de la sesión arrojó el día 6 votos a favor del pedido y 5 votos contra el pedido de suspensión. En consecuencia, no se alcanzó los 7 votos requeridos. El acuerdo que declara infundado el pedido está correctamente adoptado. La tesis del solicitante, que bastaría la mayoría, los 6 votos, es jurídicamente incorrecta. Como tercer fundamento, existe defectos de legalidad y el debido procedimiento. La solicitud mezcla atribuciones de fiscalización, medidas correctivas y suspensión en el cargo, resultando ambigua e imprecisa según el texto único ordenado de la ley 27444. Exige que las solicitudes deben ser claras y precisas, requisitos que los escritos, de modo que un petitorio oscuro no puede fundar una sanción tan grave como la suspensión en el cargo. En cuanto a la tipicidad, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala las causales de suspensión están taxativamente reguladas. La causal adicional del último párrafo del artículo 133 solo opera cuando se encuentra vigente. Suspendida esta por la Ley 32.387, no existe causal habilitante al momento del pedido. El principio de tipicidad, conforme al artículo 248, numeral 4 de la misma norma, impide sancionar por conductas no previstas de modo expreso y vigente como infracción. Asimismo, el debido procedimiento regulado en el artículo 4 del título preliminar numeral 1 del texto único ordenado de la ley señalada, la propia jefatura de la Oficina General de Atención al Usuario advirtió al Pleno antes de votar. Gracias, doctor. El doctor Azalde, adelante, lo escuchamos. Gracias, señor magistrado. Sí, señor presidente, señores magistrados, efectivamente, me causa sorpresa, señor magistrado, que una resolución o un acuerdo de consejo que es favorable en este caso al alcalde que ha sido a quien se le solicita la suspensión, sea pues apelado por él mismo y mencionando que existe vulnerabilidad del debido proceso, señor magistrado. En este sentido, señor magistrado, quería manifestarle que este pleno o este máximo tribunal electoral es el que debe precisar y ver el fondo de lo que se peticiona. Pues porque mi patrocinado, señor magistrado, ha presentado una reconsideración y a efecto de no evaluar la reconsideración y dejar sin efecto esta reconsideración que la ve el Pleno del Consejo Municipal, el alcalde, a los 2 días de ser notificado, presenta la apelación y es cuando la secretaria general, tomando atribuciones que no le compete porque no resuelve en cuanto al Consejo Municipal, emite una carta a mi patrocinado para que, mencionándole que el primero que presentó la apelación es el que se le lleva a cabo y se eleva al Consejo Municipal y que la reconsideración no procede por cuanto había una presentación de apelación estando contado dentro del plazo de ley que el artículo 25 establece que son 8 días, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, en este debate que ha existido, señor, había atribuciones estipuladas, porque quien dirige la sesión de consejo no es el alcalde, ni el teniente alcalde que debió manejar la situación, sino es la secretaria general o la secretaria de consejo quien dirige esa actuación. En este caso, señor magistrado, induciendo pues a los regidores con desconocimiento claro de este tipo de procedimientos a que cometa un error y que se sometan pues a la decisión de la secretaria de actas del Consejo Municipal y por el cual expresa no solamente ello, sino que expresa
que en una votación simple, señor magistrado, le atribuyan un hecho de establecer, pues, que es 2/3 lo que se necesita para una suspensión, señor magistrado, cuando ya existe pronunciamiento por parte de este Tribunal Nacional, el máximo Tribunal Nacional Electoral, señor magistrado. En tal sentido, señor magistrado, acá hay una clara intromisión por parte de la Secretaría de Consejo Municipal. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque se basan en un informe legal, pero hay que tener en cuenta, señor magistrado, que la Secretaría General, el informe legal y los funcionarios que han emitido los pronunciamientos correspondientes no cuentan con la resolución en el cual le nombren como jefe o como gerente de dichas áreas. Ellos son miembros y parte de las oficinas correspondientes que establecen estas situaciones. He precisado y adjuntado, señor magistrado, las resoluciones en un escrito presentado, en el cual establece pues las resoluciones emitidas y que se encuentran colgadas en la página del Estado de la designación de estos funcionarios que han usurpado funciones, generando pues una desestabilización en torno pues a los señores regidores. Sobre la votación, señor magistrado, hemos dicho que han precisado el jefe de asuntos jurídicos, que no está designado, que se necesita 2/3. Pero yendo al fondo, señor, del problema, es preciso establecer que lo que se necesita acá, señor magistrado, es establecer que el artículo 133 establece la transferencia municipal. No habla otra cosa que la transferencia municipal. Si es verdad que existe una ley que salió el 16 de junio del presidente, esta ley, como lo ha dicho el propio colega, no es retroactiva. Mi patrocinado está reclamando transferencias de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2015, señor magistrado. Si esta resolución que salió, o esta ley que salió en junio del 2015, señor magistrado, no es retroactiva, en tal sentido sí ha faltado a lo que establece el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades que fue reformada, señor magistrado. En tal sentido, señor magistrado, este máximo tribunal deberá declarar infundada la apelación del alcalde, revocar el acuerdo de Consejo Municipal número 3, que por la mayoría estableció la suspensión del alcalde, es decir, votación de 6 votos a favor contra 5 votos en contra, señor magistrado, y también, señor magistrado, en torno a las atribuciones de los funcionarios que han usurpado funciones, el jurado debe valorar, de correrle traslado al representante, a la presidencia del Consejo de la Fiscalía de la Nación o de la fiscal de la región, para que pueda, pues, reiniciar las acciones correspondientes en cuanto al proceso penal. Es en tal sentido, señor magistrado, que solicito que se declare infundada y se revoque el acuerdo de consejo y se suspenda al señor alcalde por los 60 días que establece la ley, señor magistrado. Gracias. Bueno, doctores, señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Azalde, usted indica que ha presentado una reconsideración. ¿Esa reconsideración ha sido atendida, no ha sido atendida? ¿Puedes precisarnos en todo caso el doctor Díaz o ha sido elevada al pleno del jurado? Sí, esta reconsideración, señor magistrado, está en pleno trámite. Tal es así que el alcalde no ha respondido, cuando le ha solicitado el jurado, no ha respondido la precisión de la reconsideración, sino ha respondido temas sobre el proceso en sí. En tal sentido, señor magistrado, recién se está evaluando esa queja que hemos presentado nosotros ante el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo. Doctor Díaz, ¿por qué no se ha elevado la reconsideración considerando que hay un recurso de apelación en trámite? Bueno, según referencia de mi patrocinado, él refiere que ya al haberse apelado del acuerdo de consejo, ellos habían pedido jurisdicción. Por ese motivo es que no se ha resuelto el pedido, porque ese pedido ha sido presentado después que ya la municipalidad elevó el expediente al Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el motivo, señor magistrado. Correcto. Por eso, ¿por qué no se ha elevado el recurso de reconsideración? Es la pregunta. Bueno, porque me refiere de que han perdido jurisdicción. Por eso, debió elevarse. Eso ya desconozco porque no soy trabajador de la municipalidad, pero tengo referencia por lo dicho del señor alcalde. De acuerdo. Otra pregunta, doctor Díaz. El periodo a que se refiere este tema es anterior al junio del 2025, ¿no? ¿Y Bueno, realmente se transfirió temporariamente los recursos o no? Bueno, los recursos no han sido transferidos oportunamente, ¿no? No han sido por falta de disponibilidad presupuestal. De acuerdo, doctor Díaz. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo.
Número 11, expediente 173.307-2026. Apelación presentada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución jefatural Paz número 14-2026 JN-OMPE, que declaró infundada la reconsideración presentada contra la resolución jefatural que sancionó con multa a la organización política recurrente por infracción del marco normativo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades. La organización política Juntos por el Perú no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número Adelante. 12, expediente 164.646-2026. Apelación presentada por Carmelo Jesús Cosi Otoya contra el oficio número 6.235-2026 de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, mediante la cual se niega la rectificación del oficio de la resolución número 192-2026 de la misma dirección respecto al pedido del registro como afiliado del recurrente en el registro mencionado. El señor Carmelo Jesús Otoya no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 13, expediente 36.042-2025. Apelación presentada por Rocío Miriam Arcos Ponte contra los acuerdos de consejo, mediante los cuales se desestimó la solicitud de vacancia de Wilman Jorge Bravo Quispe, Milagros Verónica Salazar Vega, Elizabeth Diana Montero Valdeón, Juan Brian Guamán Reyes y Nils Guamantumba Velázquez, alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Nazca. Doña Rocío Miriam Arcos Ponte no ha registrado abogado para la vista. El alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Nazca tampoco ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 14, expediente 175.943-2026. Apelación presentada por Jessica Solamita Mejía Medina contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de José Davis Rodríguez Arteaga en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Miguel Iglesias. Por la parte apelante, por doña Jessica Solamita Mejía Medina, concurre el abogado Fernando Chuquiruna Gallardo. El señor José Davis Rodríguez Arteaga no ha registrado abogado para la vista. Bueno, señor Trujillo, adelante, doctor Chuquiruna. 5 minutos para su informe, lo escucho. Encienda su micrófono, por favor. Sí. Audio, doctor, adelante, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Muy buenos días a todo el Pleno. En este caso, señor magistrado, los hechos se desarrollan en la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, provincia de Selendín, Cajamarca. Concurrimos, señor magistrado, al Pleno mediante un recurso de apelación respecto, señor magistrado, contra el acuerdo de consejo sin número que rechazó la solicitud de vacancia presentada contra el regidor José Davis Rodríguez Arteaga, contenida en el acta de sesión extraordinaria de Consejo Municipal 03-2026 de fecha 22 de mayo del 2026, solicitando, señor magistrado, al plenario de manera específica y preciso justamente mi petitorio de que, uno, se revoque, señor magistrado, la decisión adoptada por el Consejo Municipal, se declare fundada la solicitud de vacancia por la causal prevista en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Respecto a los hechos, señor magistrado, en efecto, la causal de vacancia invocada por esta parte, señor magistrado, se ampara legalmente en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, referida a la inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas del mencionado regidor. Se ampara justamente nuestra pretensión en el informe número 14-2025, que obra a folios 75 a 72, señor magistrado, en autos, que remite el abogado Juan Carlos Michán González, secretario general de la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, dirige al Consejo Municipal y señala lo siguiente, de que el mencionado regidor
a pesar de estar citado para la sesión de Consejo número 17, programada para el 2 de septiembre del presente año, es decir, del año 2025, sesión de Consejo número 18, programada para el 23 de septiembre, igual del año 2025, sesión de Consejo número 19, programada para el 7 de octubre, igual del año 2025, habiendo sido citado el mencionado regidor mediante carta múltiple 925, carta múltiple 10-25, carta múltiple número 11-25, respectivamente, señor magistrado, incluso de manera interna, a través de su grupal WhatsApp de Consejo Municipal, es más, a través de llamadas telefónicas, señor magistrado, simplemente no ha concurrido el mencionado regidor, evidentemente, pues, lo cual existe el supuesto de 3 inasistencias injustificadas del mando del mencionado regidor, correspondiente, en este caso, señor magistrado, justamente la vacancia al respecto. Y es tal, señor magistrado, de que conforme obra en autos del numeral 13 hasta el numeral, señor magistrado, del 1 al 13, señor magistrado, justamente obra el oficio 027-2026/go.re-amazonas-ugel/rm-di número 1847, que remite, señor magistrado, el director de la institución educativa número 1847, El Dorado, ¿no? Erwin Maldonado Muñoz, la UGEL Amazonas, remite al Consejo Municipal y, en efecto, adjunta en dicho informe la resolución directoral regional número 2188-2025 de fecha 19 de marzo del 2025, en el cual se establece claramente que el mencionado regidor se desempeñaba en la región Amazonas, fíjese usted, distante y distinta a la región Cajamarca, donde era regidor, como profesor de educación física número 009883 Rodríguez Arteaga José Davis. En tal razón, esta resolución lo firma el doctor Pastor Izquierdo Suárez, director de la Dirección Regional de Educación Amazonas. Dirección Regional de Educación Amazonas nuevamente establece así la resolución, en lo cual queda evidencia de que era difícil para el mencionado regidor estar en el mismo sitio en 2 oportunidades al mismo tiempo, señor magistrado. Entonces, es obvio, mediante lo cual queda evidente de que no podía cumplir sus funciones de regidor y es por eso las inasistencias correspondientes. De tal sentido, señor magistrado, dicho esto, solicitamos y reiteramos nuevamente de que se declare, se revoque la sesión mediante el cual se rechazó la vacancia y por nuestra parte se declare fundada justamente nuestra pretensión de apelación, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor magistrado, ¿alguna pregunta? Doctor Chukwiruna, el funcionario, la razón por la cual usted indica que inasistió es porque estaba trabajando en otra jurisdicción, ¿eso es lo que le entiendo o tenía mandato de detención? ¿Puede precisar? En efecto, señor magistrado, justamente obra en el folio 13 el oficio 027, mediante el cual se adjunta en el folio 12 la resolución directoral regional 2188-2025 que establece, señala que justamente el mencionado regidor se desempeñaba como docente de manera presencial en un centro educativo en una región de Amazonas totalmente distinta y distante de la región Cajamarca, donde, señor magistrado, aparentemente pues iba a desempeñar sus sesiones o funciones como regidor. No es por ningún mandato de detención, señor magistrado. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Gracias, señor magistrado. Número 15, expediente 12.376-2026. Apelación interpuesta por Cledi Guerra Sangama contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de Lidenia Seopa Tamani en el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Maquilla. Por doña Cledi Guerra Sangama participa el abogado Jorge Pedro Avendaño Dávila. Por doña Lidenia Seopa Tamani no se ha registrado abogado para la vista. De acuerdo. Adelante, doctora Avendaño. Previamente abra su cámara, por favor. Señor presidente, no me permiten abrir la cámara. Disculpe. Solucionen ese problema, por favor. Ahora sí, señor magistrado.
Adelante, doctor. Señor, 5 minutos para su informe. Escuchamos. señor presidente, muy buenos días y señores magistrados, muy buenos días. La causa efectivamente es por la vacancia, por la solicitud de vacancia presentada por la señora Cledy Guerra Sangama contra la regidora Lidenia Seopa Tamani. Señor magistrado, concretamente vamos a definir los aspectos puntuales. En principio, con fecha 22 de septiembre del año 2025, la señora, aún regidora, emitió 5 resoluciones de cese de funciones y 5 resoluciones de designación de cargo de funcionarios públicos para la Municipalidad Distrital de Maquia. En efecto, ¿no? Conforme las jurisprudencias que ya han venido dándose en relación a los hechos, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la jurisprudencia, concretamente vamos a detallar la jurisprudencia 0531-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, la cual establece que existen 2 aspectos fundamentales para que se configure específicamente la vacancia por la cual hemos invocado. Es el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal. Estamos hablando que los actos administrativos que en ese momento la regidora desarrollaba eran actos administrativos que generaban pues efectos jurídicos. Y como segundo, eran actos administrativos que también generaban efectos jurídicos, pero menoscababan, en este caso, la función como fiscalizadora. Recordando siempre que la señora regidora, en aquel momento, actuaba como regidora, y como regidora tenía la principal función de fiscalizar. Ahora, consecuentemente a esos hechos, señor presidente, el día 22 de septiembre del año 2025, en la fecha exacta que se dieron los hechos, la señora regidora aún no contaba con la credencial que le podía facilitar o acreditar tal función que debía ejecutar. ¿Por qué, señor magistrado? Porque con fecha 24 de septiembre hemos podido visualizar en el portal que efectivamente la resolución con la que se le encarga a la municipalidad fue firmada digitalmente, pero fue publicado el día 24 de septiembre. Pero dicha resolución se le notificó el primero de octubre del año 2025. Si bien sabemos los efectos jurídicos o los efectos para que tenga efectos jurídicos una notificación, se computa a partir del día siguiente de la notificación. Señores, señor presidente, nosotros en el recurso de apelación hemos sido claros y contundentes en especificar y en pedir que se solicite la revocación y la anulación de la resolución, perdón, del acuerdo de Consejo Municipal 015-2025 y por ende se dé la vacancia de la señora regidora, que actualmente es la actual alcaldesa del distrito de Maquia. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Avendaño. Siguiendo magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Avendaño, si le entiendo, usted indica que la regidora ejerció el cargo sin tener las credenciales o sin acuerdo de consejo. ¿Cómo es que precise esa parte, por favor? Sí, para precisarle, señor presidente, es que mediante acuerdo de Consejo 6 del 2025, de fecha 25 de julio del año 2025, la municipalidad, ellos tramitaron una solicitud de suspensión al cargo del alcalde, en aquel momento el señor Carlos Vela. Ese acuerdo de Consejo efectivamente fue el acuerdo que le faculta a la señora, le encargan a la señora asumir provisionalmente pues la municipalidad, ¿no? Sin embargo, la notificación de dicho acuerdo válidamente fue notificado el 1 de octubre del año 2025. A partir de ese momento, la señora tomaría pues las riendas de la municipalidad y por ende tendría la credencial suficiente para poder emitir los actos administrativos por los cuales estamos cuestionando, señor magistrado. De acuerdo, doctor. ¿Pero qué actos administrativos ejerció en ese espacio de tiempo? Ok, lo que pasa es que he sido un poco resumido, pero lo voy a tratar de explicar con más detalle. Con fecha 22 de septiembre del año 2025, la regidora emitió 10 resoluciones, 5 primeras resoluciones con las que cesa la función a los ya funcionarios públicos que estaban en la municipalidad. En ese mismo día, la señora regidora emite 5 resoluciones de designación de funcionarios en ese mismo día, con los que la señora designa nuevos funcionarios.
Y ahí está la parte concreta de lo que establece la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que establece que debe de existir dos elementos fundamentales. Primer elemento fundamental es que el acto tenga sus efectos jurídicos, y el segundo, el menoscabo, que estaríamos hablando de que la señora, aún siendo fiscalizadora, siendo regidora, su principal función es la de fiscalizar, y no lo ha hecho. Al cambiar y al ingresar nuevas personas a su institución o a la municipalidad, agotaría dicha facultad que tiene como regidora, en este caso, principalmente, ¿no? Bueno, doctor, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, para comunicar que no hay más expedientes programados para vista. De acuerdo, muchas gracias, doctores. Gracias, señores magistrados. Nos reunimos en sesión privada en unos minutos. Hasta luego. Gracias a todo el equipo también.